Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tratar el tema los tratados de libre comercio, un mito o una realidad para el agro en Panamá. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Tal cual les comentaba, amigos, sobre los tratados de libre comercio, hoy vamos a entender un poquito cuáles son esos tratados de libre comercio, cuándo nacieron, qué se hicieron, qué es lo que está sucediendo en el mundo actual hoy con los tratados de libre comercio, por qué Panamá suscribe tratados comerciales, cuál es el fondo de lo que buscamos y si es beneficioso o no para el panameño común, sobre todo para el sector agro, que es donde nosotros estamos involucrados. Pero un tratado de libre comercio básicamente consiste en un acuerdo bilateral o regional para ampliar el mercado de bienes y servicios entre países participantes como continentes o básicamente en todo el mundo. Consiste sustancialmente en eliminar o rebajar los aranceles de importación para todos los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicio. Nosotros básicamente cuando hablamos de los tratados de libre comercio, pues estos son regulados por la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, quien vela que se cumplan con todas las normas y regulaciones propuestas en un tratado y que éste a su vez esté fundamentado en leyes de comercio mundial. Pero entendamos un poco cómo básicamente son los tratados de libre comercio y cuándo nacen estos tratados. Veamos lo siguiente. Desde 1948 nace el GATT y muchos se acordarán en aquellas negociaciones, sobre todo los productores, en el año 1992-93, cuando nos hablaban que iban a formar una serie de reuniones con los productores porque nos querían explicar qué iba a ser el GATT, posteriormente la OMC. El GATT no es más que un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio y que tenía que ver de manera provisional con una serie de acuerdos que iban a hacer varios países. Y justamente en el 1948 se incorporan 23 países a este GATT o a este acuerdo aduanero y que velaba básicamente por una serie de normas que tenían que ver con aranceles que afectaban aproximadamente a una quinta parte del comercio mundial. Pero este GATT, que lo conocimos en su momento, posteriormente se hace OMC, llega a ser formado como OMC, pero pasan una serie de pasos y estos pasos se deben básicamente a reuniones que se fueron dando a lo largo de muchos años. Se conoce como la Ronda de Tokio, que fue un primer intento en donde se reunieron los países para tratar de suavizar una serie de medidas para que pudiera haber intercambio comercial entre varios países. Vino la ronda de Uruguay, vinieron varias rondas, pero al final la ronda de Uruguay, básicamente, que se dio en el año 1994, es cuando se celebra la última de las reuniones y la de mayor envergadura, porque ahí se celebra la creación de la OMC con un nuevo conjunto de acuerdos. Y así nace la OMC, producto de varias reuniones, de varios acuerdos, y es establecida su sede en Suiza en el año 1994, y ahí básicamente comienzan las negociaciones para que Panamá pueda entrar en ese ranking mundial de países para tratar de tener acuerdos comerciales que beneficien a Panamá y a otros países, pero había que establecer estos acuerdos comerciales. ¿Cuál era la premisa de ello? Que básicamente teníamos que ampliar nuestros horizontes y que los productos panameños no solo se iban a vender en el ámbito nacional,
donde en su momento teníamos 3 millones y tanto de habitantes, sino que se podían firmar acuerdos comerciales para crecer en el ámbito comercial y poder tener un mercado mucho más amplio para los productores panameños, llámese industriales o llámese agropecuario. El tema era exportar y tener un mercado común mucho más grande. Pero también el compromiso era recibir una serie de productos importados con acuerdos entre los países donde se medía básicamente el tema del arancel. Entonces, Panamá ingresa oficialmente a la OMC el 6 de septiembre de 1987 y Panamá fue el país número 132 que ingresó a la Organización Mundial de Comercio. Y así se cumple el protocolo de adhesión de Panamá a dicho convenio, donde realmente tenían sus anexos y sus componentes, que eran los negociadores que estaban básicamente en el Ministerio de Comercio e Industria, y que tenía alguna serie de asesores y que veían no solamente el sector agropecuario, veían todo lo que fue el tema de otros sectores. Pero allí empieza un acuerdo de TLC de Panamá con el mundo, donde básicamente comienza a entrar producto de afuera y a salir producto de Panamá, porque de eso se trata. Pero esta balanza comercial, que más adelante voy a decir, se trataba de que los productos que ingresaban a Panamá, si no chocaban con la producción nacional, entonces su arancel era muy mínimo. No así con los productos que chocaban con la producción nacional y que se le podía establecer un arancel de protección. Pero de eso básicamente vamos a hablar en detalle y poderles decir que cuáles son realmente los objetivos de un tratado de libre comercio. Bueno, estos objetivos, como lo indica la pantalla, es básicamente la eliminación de barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman un tratado, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de la propiedad intelectual. También está el tema de establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana competencia, fomentar la cooperación entre países miembros y ofrecer una solución a diferentes controversias. Aquí entramos entonces en el tema de qué son los tratados comerciales o cuáles son los tratados comerciales. Y hay diferentes tipos de tratados comerciales. Veamos, como dice en la pantalla, cuáles son los acuerdos comerciales que tenemos en Panamá. En primer lugar, tenemos los tratados de cooperación internacional, los tratados de acuerdo de alcance parcial, los tratados o acuerdos de libre comercio, que es el tema que estamos desarrollando, los tratados de unión aduanera y los tratados de unión económica. Veamos uno por uno. Los tratados de cooperación internacional, varios países establecen una relación mediante el cual persiguen determinados objetivos comunes en materia de ayuda solidaria y sin modificar en gran medida sus sistemas. Cuando hablamos de los tratados de acuerdo de alcance parcial, mediante este tratado los países que intervienen deciden desarrollar una clara reducción de restricciones comerciales para favorecer transacciones económicas entre ellos. El Tratado de Unión Aduanera nos dice que es el siguiente paso al acuerdo de libre comercio que hemos estado mencionando en el día de hoy, ya que se supone la inclusión de un arancel externo común entre los integrantes de la Unión frente a terceros. También tenemos el de unión económica, que es el punto máximo en cuanto a acuerdos comerciales a nivel internacional, ya que significa la total armonización entre los países participantes. Estos adecúan sus respectivas políticas económicas para que exista convergencia
y unificación de las mismas. Es el caso de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo actúa un tratado de libre comercio? Aquí básicamente nos enfocamos en establecer un arancel. ¿Y qué es un arancel? Es un tributo que se impone sobre un bien y un servicio cuando cruza la frontera de un país. Entonces, el arancel más común es el arancel de las importaciones. Y aquí ustedes, por ejemplo, podemos decir que cuando nosotros importamos un producto y si este afecta la producción nacional, lo castigamos con un arancel que puede ser medido de manera justa, de manera oportuna para que pueda entrar al país y pueda cargarse un arancel y que los productores o los industriales puedan comprar este producto afuera, ya sea maquinaria, sea una serie de productos que se necesitan, igualmente los servicios que se ofrecen. Les doy un ejemplo. Si tenemos una empresa que está comprando productos para hacer jabón y este requiere de algún tipo de base fundamental para hacer el jabón, entonces lo importa. Si Panamá no lo produce, entonces lo importa. Pero esa importación que está en el libro de aranceles de Panamá tiene un arancel en porcentaje para ser pagado. O sea, el producto se compra a un valor, paga un arancel, y si es un producto que paga ITBM, porque casi todos los productos pagan ITBM, entonces el producto entra con un precio diferenciado y entonces es cuando entra para ser consumido o ser vendido. Si es en el agro, gracias a Dios la política en Panamá es que casi todos los productos que vienen para ser utilizados en el agro vienen con cero arancel. Pagamos, por ejemplo, el tema del ITBM, pero vienen con cero arancel. Pero los TLC traen consigo un beneficio no solo comercial, sino también para la economía en su conjunto, porque se eliminan una serie de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, contribuyen a mejorar las empresas, facilita el incremento del flujo de inversión extranjera, el otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo. Eso realmente ayuda a los inversionistas y es lo que se trata de hacer en un tratado de libre comercio. Pero, ¿cuáles son los beneficios de un TLC? Veamos rápidamente. Para las empresas, nosotros tenemos un beneficio que no solo es comercial, sino que también para la economía en su conjunto. Permiten reducir y hasta eliminar barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Contribuyen a mejorar la competitividad de la empresa. Facilita el incremento del flujo de inversión extranjera. El otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas y ayuda a competir en igualdad de condiciones con otros países, a obtener ventajas sobre los países que no han fomentado la creación de empleos derivados de una mayor actividad de exportación. Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. No obstante, los efectos negativos sobre ciertos productos también pueden atenuarse si se toman las medidas adecuadas para impulsar su competitividad o, en todo caso, incentivar la reconversión hacia actividades con un mayor potencial de crecimiento. Muchos los productores de cerdo en el año 93, 94, 95, que comenzamos a trabajar en un plan de reconversión que fue impulsado por el gobierno del presidente en ese momento, Ernesto Pérez Valladares, y se llamó el programa de reconversión porcina. También se hizo para el programa de reconversión en maíz. Se trataba básicamente de que el gobierno establecía un plan de ayuda para tratar de mejorar la producción porcina, en el caso de los cerdos, otorgándole un beneficio para que creciera o mejorara las actividades propias en el cerdo. Un ejemplo de ello fue que podíamos incrementar la parte genética trayendo a Panamá razas genéticas muy adecuadas para la producción porcina, en donde el gobierno
le daba un 50% de beneficio. O sea, usted compraba el animal al precio que fuera y el gobierno, mediante una facturación que usted presentaba, le devolvía el 50% de eso. Eso se hizo así y también con muchos equipos donde el gobierno te daba hasta el 70% de la inversión. Eso ayudó en parte e hizo que muchas personas que tuviesen en un momento determinado realmente una explotación sana económicamente pudiese meterse en un préstamo para hacer esas reconversiones porcinas. Y se hicieron en todo el país. Hubo muchos productores que aplicaron a la norma de la producción porcina en el programa de reconversión y se beneficiaron de ello y hoy por hoy siguen muy activos. A muchos otros no pudieron hacerlo y básicamente tuvieron que desaparecer. Pero este es el tema que cuando se hicieron los acuerdos de libre comercio, caso típico con los Estados Unidos, se dio un periodo de desgravación para que el cerdo que venía de afuera, por ejemplo, se le pusiera un arancel, un impuesto de introducción, y se iba desgravando poco a poco hasta que iba a entrar con 0 arancel, que creo que está muy próximo a terminar. Lo mismo sucedió con el arroz, lo mismo sucedió con otra serie de productos. ¿Para qué? Para no tener esa competencia comercial. Pero allí es donde los productores básicamente nos sentábamos y decíamos, pero no es justo que para Panamá, para los productores le hagan un acuerdo comercial con una desgravación a 10, 15 o 20 años y que después entre el producto importado con 0 arancel, pero no sabemos si el producto en esos países es subsidiado, que lo más seguro que es subsidiado, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el productor de leche, cuando hay un problema de flujo, el gobierno compra la producción nacional, la congela o la vuelve polvo y la introduce posteriormente al mercado. ¿Cuáles son las obligaciones y beneficios? Hay una serie de cosas que se dan en los tratados de libre comercio y que es bueno conocerlas. Por ejemplo, ¿qué significa una desgravación arancelaria? Bueno, es una reducción de aranceles entre países que han logrado un acuerdo comercial en materia de acceso al mercado. Es lo que les decía yo, la desgravación que tuvo los granos como el arroz. En el caso típico de la carne de cerdo, forman parte de esta desgravación arancelaria, que no es más que un beneficio para el país que la firma, pero es una ventaja para el país que produce y que exporta. ¿Qué es un contingente arancelario? Son cupos o contingentes arancelarios que consisten en cantidades preestablecidas de productos que pueden ser importados a un tipo preferencial de derecho de aduana, o sea, un tipo arancelario del contingente de acuerdo a la OMC. Pero, ¿cómo funciona el contingente arancelario? Ejemplo, si se va a traer un producto al país como leche, por ejemplo, UHT o leche evaporada o algún tipo de producto que se produce en otro país, los países negocian contingentes y yo me siento con un país y le digo, ¿sabes qué? Yo produzco en Panamá zapatos y soy un alto productor de zapatos. Permíteme exportar la industria mía del zapato para tu país. Y el país le va a decir a Panamá, perfecto, yo te permito a ti un contingente arancelario de tantas unidades de zapato. En el caso de leche u otros productos se habla de kilos, pero en el caso de zapatos son unidades de zapato. Y ese arancel que va a tener tu zapato cuando entra al otro país va a ser un arancel que vamos a discutir entre los dos y puede ser un arancel del 15, del 10 o el 20%. Pero una vez pasado ese contingente o esas cantidades, entonces el arancel yo te lo voy a subir a 90%. ¿Por qué? Porque me hace daño a mi industria. Eso es lo que me dice el país con quien yo me siento a hacer un acuerdo comercial. Veamos lo contrario. Cuando el producto viene para Panamá, también
tengo que permitir un contingente arancelario que puede ser negociado a un trato preferencial de un arancel X. Cuando eso sucede, entonces el arancel se sube. Caso típico, les puedo hablar del contingente arancelario del producto leche evaporada. Leche evaporada tiene un contingente arancelario ahorita de 155%, pero dentro de las negociaciones se permite que pueda venir por contingente arancelario una cantidad X en kilos o litros o libras de leche evaporada con un arancel más bajo. Y es allí cuando entran productos a Panamá con un arancel más bajo que se hacen en las primeras negociaciones y el producto le ponen un precio y puede que compita con el producto local. Cuando ya pasa ese término, el arancel vuelve a subir al 155% y para que tú traigas un producto de cualquier naturaleza, en el caso típico de la leche evaporada, lo puedes traer, pero tienes que pagar 155% de arancel. ¿Es justo o es injusta esta medida? Por un lado, defendemos la producción nacional con un arancel y lo protegemos, pero por el otro lado, sopesamos cosas como, por ejemplo, los acuerdos comerciales con demás países hacen que pueda venir producto barato. ¿Quién se beneficia de eso? El consumidor final. Y el consumidor final parte de la teoría de que permíteme comprar en el mercado o en los supermercados cualquier producto que yo quiera consumirme porque yo soy libre de comprar lo que me dé la gana. Puede ser un producto nacional como puede ser un producto importado. Pero muchas veces el producto importado es más barato que el producto nacional y quizás de una mejor calidad. No lo puedo afirmar categóricamente, pero sí en efecto se da eso. Entonces permite que, por ejemplo, si hablamos el ejemplo de la leche evaporada, que está a un valor X en el mercado, si el producto dejo que venga leche evaporada de la India, de Uganda, del país que sea, y esa leche allá está mucho más barata, de repente el consumidor va a poder comprar una leche evaporada más barata. Esas son las reglas del juego y sobre esas reglas hemos tenido que vivir. Pero ¿qué pasa detrás de? Y caso típico, la leche evaporada. Yo permito que entre leche evaporada más barata, entonces yo castigo a los productores nacionales y le digo, ¿sabes qué? No te puedo comprar la producción nacional. Entonces, yo afectaría la producción nacional y tendría que decirle a los productores nacionales, no les puedo comprar más leche para procesar porque me está entrando un producto que hace competencia conmigo. Pero detrás de esa leche evaporada hay 5.000 productores pequeños. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un tratado de libre comercio? Tiene que haber balance. Y de eso es lo que se está hablando últimamente. Y yo les quiero referir, por ejemplo, los tratados comerciales que tiene Panamá, que hay cualquier cantidad de acuerdos comerciales, pero también hay tratados TLC, que aproximadamente hay como 20 tratados, que el más importante para Panamá, por supuesto, que es el TPC con los Estados Unidos. Pero ¿ha sido los TLC bueno para Panamá o para nuestro agro? Hay opiniones diversas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en el año 2011 la Cámara de Comercio hizo un pronunciamiento donde decía que extraordinario fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que eso iba a beneficiar al agro panameño y a los industriales en general. Más adelante, 7 años después, nos encontramos en una redacción que hace un editorial del diario La Estrella de Panamá, en donde dice que el apuro trae cansancio, y eso fue precisamente lo ocurrido con los tratados comerciales que firmó, o el TLC que firmó Panamá. Fue un apuro inaudito y los distintos gobiernos mostraban que había que hacer eso, pero al final el resultado es de todos conocidos. No han resultado los tratados de libre comercio para el sector y sobre todo el sector agro, porque nos metimos en la aventura de haber certificado nuestras propias empresas exportadoras y resulta que los datos del World Integrated Trade Solution, que habla de las exportaciones, nos dicen que bajaron
del 2013 al 2018, básicamente 1.000 millones de dólares que exportábamos. No ha habido exportación. Entonces, ¿resultaron o no resultaron los TLC para Panamá? Eso todavía está liberándose y está en tema de duda. El asesor comercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario recientemente en una gira que realizaron por Metetí dijo que los tratados de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos, han generado un desequilibrio comercial en el sector agropecuario panameño. Panamá ha negociado y puesto en vigencia innumerables acuerdos en la materia o entre ellos el TPC con los Estados Unidos, pero el balance comercial entre sus importaciones y exportaciones no ha sido la mejor balanza comercial para Panamá. Entonces, está por verse toda una serie de cosas y también lo han dicho los productores un sinnúmero de veces cuando dicen, señores, hay que sentarse a renegociar los tratados para Panamá y sobre todo el tratado de libre comercio. Pero al final del camino, pues estos tratados deben beneficiar a todos los sectores y debe haber una balanza en donde podamos decir que el mecanismo comercial debe ser incluyente y dar oportunidad para que podamos exportar y generar divisas. Los estados deben invertir en obras públicas que beneficien la participación de todos. Y tenemos la clase media, la clase alta y la clase baja, donde más cantidad de personas tenemos. Y sí, hay que crear el balance perfecto, pero no es solo comprar y traer, sino también es producir y exportar. Y para ello, el agro panameño tiene que beneficiarse, el agro panameño tiene que modernizarse. Los productos importados compiten en buena medida con los productos nacionales y tenemos que establecer las fortalezas necesarias en el agro para poder tener la calidad de producto que necesitamos para poder exportar y que la balanza realmente sea justa. Pero el consumidor final es el que en el supermercado dice: quiero un producto importado porque es de mejor calidad y barato. Pero también el producto nacional, a pesar del incentivo, sigue siendo en algunos casos más caro. Pero son productos subsidiados que vienen de afuera. Entonces vamos a tener que establecer unas reglas del juego claras, pero también habrá que incentivar el agro de Panamá. Habrá que hacer todas las inversiones que necesitemos para que nuestros productores puedan producir de manera justa, oportuna, competitiva, de manera eficiente y competir con el producto que viene de afuera. Al final lo que queremos, amigos, es una balanza comercial justa para Panamá. He querido traer el tema de los tratados de libre comercio de una manera en que podamos entender qué ha pasado con los tratados de libre comercio y qué es un tratado de libre comercio y cuáles son sus beneficios, sus desventajas y la situación actual por la que atraviesa el agro. Creo que de manera oportuna vamos a tener que renegociar algunos puntos porque tenemos que proteger al agro panameño. Pero tenemos que tener conciencia a los productores que también tenemos que modernizar todo nuestro sistema, ser competitivos, mejorar, utilizar tecnología, y el gobierno tiene que entender que tenemos que hacer esto para que el agro de Panamá pueda fortalecerse. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.